Vamos a también hablar de otros temas, pero relacionado con lo que tiene muy relacionado con lo que va a ser este intenso 2025, año de elecciones, y relevante, súper relevante y clave lo que es el rol del servicio electoral, que finalmente siempre lo destacamos, como no, porque nos permite tener estas elecciones donde los resultados son pan pan, vino vino, y muy importante el CERVEL y el Consejo Directivo. Ya ha habido novedades, de hecho, en el Consejo Directivo, porque por primera vez hay presidente en esto, Pamela Figueroa, con quien estamos a esta hora en contacto. Pamela, un placer, muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias 24. Hola, Pamela. Ay, parece que está muteado, ¿no? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Ahí, ahora Ahí sí. estamos, No ahí la estamos. estábamos escuchando, pero ahora sí. ¿Cómo está? Muy bien. Hola, Nicolás. Hola, Connie. Un gusto estar con ustedes en esta tarde con tantas noticias también. Sí, y vamos a ir también con cosas bien didácticas, podríamos decirlo, de lo que es también la función educativa y de información que tiene el CERVEL para este año, que tenemos de todo. Bueno, hemos tenido elecciones casi todos los años, pero de todas maneras, bueno recordarlo. Antes de eso, Pamela, ¿cómo llega usted a ser, cómo llega en términos de las expectativas como presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, insisto, en un 2025 que no es cualquiera, donde va a estar bien intenso en el trabajo del servicio electoral, no solamente cuando hay comicios, sino durante todo el proceso? Sí, bueno, este es un año muy importante para el servicio electoral de partida porque estamos en nuestro centenario. El 17 de marzo el servicio electoral cumple 100 años desde que se crea el registro electoral en 1925, así que también es un año de muchas evaluaciones y proyecciones hacia el futuro. También mi rol como primera presidenta mujer creo que es algo que hay que relevar porque también responde a los cambios que ha tenido el país, de que muchas más mujeres estamos ocupando espacios públicos y eso implica que muchas, antes que yo estuviese en este lugar, han hecho muchos avances para poder tener mayor presencia, y creo que también el tema de las mujeres en el espacio público, en la representación política, ha sido un tema muy relevante en los últimos años. Y bueno, nosotros tenemos el principal desafío, que es la elección presidencial y parlamentaria de este año, del 2025, que es una elección que tiene una característica muy especial y que es la primera elección presidencial parlamentaria que se va a dar con voto obligatorio e inscripción automática. Entonces tenemos un padrón electoral muy grande y probablemente si se continúa la tendencia de la alta participación electoral que hemos tenido durante los últimos años, que llega más o menos al 85%, podríamos llegar a tener un número de electores alrededor de los 13 millones de personas. Y si consideramos que el último presidente se eligió con un universo electoral de alrededor de 8 millones, esta sería una elección presidencial que va a tener una muy alta participación electoral. Creo que eso para nosotros como servicio electoral. Pamela, usted misma lo ha puesto sobre la mesa, el voto obligatorio, pero hay algo que todavía no se ha zanjado, ¿cierto? Es el voto extranjero obligatorio. Usted como presidenta del Consejo Directivo, ¿qué cree que debiera ocurrir? ¿Esto debiera zanjarse de qué manera y cuándo, pensando en que las elecciones son en 9 meses más? Sí, bueno, lo más importante para nosotros como servicio electoral es que esta situación se zanje, ¿ya? Es decir, que podamos tener una norma clara y específica sobre no solamente el voto de los extranjeros, sino que también sobre las multas o sanciones con respecto al voto Claro, obligatorio. porque recordemos que la reforma valía para la elección anterior que tuvimos, no era permanente en ese sentido, no hay una reforma constitucional en ese caso. Así es, o sea, la norma del voto obligatorio ya está clara y Es está así. legislada. Sí. Lo que ha sido no permanente, lo que ha sido transitorio, es la multa. Y hemos variado, ¿no es cierto?, de multas que tienen un monto más alto, otras que tienen un monto más bajo. Y lo que nosotros requerimos como servicio electoral es tener claridad lo antes posible de cómo va a ser esa sanción y esa multa, porque eso nos permite organizar las elecciones en mejores condiciones, ¿no es cierto?, proyectando lo que va a ser el proceso electoral, pero creo que también para la ciudadanía y para los distintos actores del proceso, desde las candidatas y candidatos, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, todos requerimos tener esta norma lo más clara posible. Y eso va a afectar también al voto de los extranjeros residentes. Recordemos que en Chile los extranjeros residentes
pueden votar en las distintas elecciones, desde lo presidencial hasta lo local, pero ha habido una discusión en el Congreso, en el gobierno, sobre cómo se aplica, ¿no es cierto?, la obligatoriedad para este tipo de electores, y eso también es algo que sin duda es una definición de la discusión política que se da en el Congreso, de la deliberación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero para nosotros como servicio lo importante es que eso esté resuelto. ¿Ya? Pamela, perdón. ¿Y cuáles son los plazos que para este punto en particular que preguntaba Constanza, el CERVEL, menos nosotros, digamos, podemos fijar plazos para el Ejecutivo de ingresar modificaciones o que se vote en el Congreso? Pero ¿cuáles son los plazos fatales, digamos, para implementar esto? ¿Puede ser días antes, por ejemplo, de la elección? Bueno, nosotros... tenemos un periodo lo que más demora en tiempo, ¿no es cierto?, es la definición del padrón electoral, ya saber quiénes tienen el derecho a voto, y si eso no hay ningún cambio, nosotros ahora, las personas, ¿no es cierto?, pueden cambiar sus domicilios electorales, estamos en esos procesos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claridad es sobre quiénes pueden participar, y eso es lo que llamamos el padrón electoral, el registro, ¿no es cierto?, las listas de las personas que pueden votar. Pero claro, las sanciones se pueden definir en tiempos más amplios, pero de todas maneras yo creo que lo más importante es que se defina antes que comience todo el proceso electoral. Yo creo que lo importante es que las reglas estén claras, exacto, porque tenemos ya, de haber elecciones primarias, estas elecciones primarias serían en el mes de junio, ¿ya? Entonces, yo creo que durante las próximas semanas y los primeros meses del año es lo ideal que el Congreso pueda abordarlo. Hay proyectos de ley ya en el Congreso, ya se estaban discutiendo las diferentes alternativas, y me imagino que ahora que ya se retoma el año legislativo, el Congreso también lo pondrá en prioridad. Ya, pero su llamado entonces al Congreso sería a poder, digamos, aprobar o zanjar este tema de las multas y también para los extranjeros, antes de las primarias. Lo antes posible siempre es lo más óptimo para nosotros, o sea, porque nosotros necesitamos tener mucha claridad y tiempo para organizar el proceso electoral. Pamela Figueroa, recordemos también la cronología, el cronograma más que cronología, el cronograma que se nos presenta para los próximos meses, ya de hecho con primarias, va a depender de los partidos políticos si optan o no por ese mecanismo. Las inscripciones, cuáles son los plazos fatales y de ahí adelante también, qué pasa, por ejemplo, con las listas parlamentarias que tienen que ser presentadas por los partidos. Sí, bueno, tenemos un calendario electoral que ya está bastante claro. El 30 de abril es la fecha de declaración de candidaturas. De haber primarias, ¿no es cierto?, el 30 de mayo comenzaría el periodo de propaganda electoral. El 7 de junio tendríamos la designación de los vocales y los locales de votación. Y ahí el periodo también, nosotros hay un periodo de excusas de los vocales y que nosotros podemos llegar a reemplazar. Y el 14 de junio ya estarían los vocales definitivos para realizar la elección el día 29 de junio. Por tanto, 29 de junio primarias. Para la primaria, exacto, terminaría el 26 de junio. ¿Ya? Y ese es el primer calendario electoral que tenemos, que ustedes se fijan, es bastante pronto. O sea, sí, claro. Porque la elección de candidaturas ya va a marcar el inicio de ese proceso electoral, y eso es a fines de abril. Así que el calendario electoral, como ha sido en otros años, ya empieza a avanzar. Ya, vamos al primer plazo, al 30 de abril, que además tiene sentido con lo que acaba de pasar, ¿cierto? La ministra del Interior renuncia al ministerio, no lo ha dicho oficialmente, pero todos entendemos que es para poder optar por una candidatura presidencial, y lo más probable es que sea a través de primarias, porque eso es lo que han dicho los distintos líderes digamos, del oficialismo. Entonces, esa candidatura, poniendo el ejemplo de Carolina Toá, si Carolina Toá decide ir de candidata, de precandidata presidencial y participar en primarias, tiene que estar inscrita, esas primarias tienen que estar inscritas, ¿cierto?, antes o hasta el 30 de abril, con todos sus candidatos y candidatas. Sí, esa es la fecha. Y si se quieren hacer primarias también para selección de candidaturas a parlamentarias, también esa es la fecha, el 30 de abril de inscripción de candidatos. Ya, y una pregunta,
los candidatos y candidatas, para que quede súper claro, para una primaria, tienen que ir apoyados por uno de los partidos del bloque, ¿cierto? ¿No puede ir alguien independiente a participar en una primaria de uno de los bloques? Bueno, las candidaturas independientes requieren de firmas, ¿no es cierto?, de tener apoyo ciudadano a través de las firmas, porque las candidaturas que van en partidos políticos, como los partidos políticos ya se inscribieron ante el servicio electoral, ya reunieron firmas y apoyo ciudadano, por tanto se entiende que las candidaturas representan ese apoyo ciudadano, pero las candidaturas independientes requieren recolección de firmas para presentarse. Pamela, hay una duda que me han hecho varios de los últimos meses. Yo sé la respuesta, pero prefiero escucharla de la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL con respecto a elección anterior, una cosa bien doméstica pero relevante. Elección de concejales, de cores que tuvimos en 2 días. ¿Esto se descarta que se pueda volver a repetir? Bueno, pueden pasar tantas cosas, pasó la pandemia, pero ¿se descarta si fuera el fin de semana, digamos, que eso se vuelva a repetir 2 días de elecciones para la parlamentaria presidencial? ¿Y por qué? Bueno, para explicarlo. Yo creo que la expectativa que tenemos como servicio es hacer las elecciones en un día. Cuando se hizo la reforma para que las elecciones del año 2024, de gobernadores, alcaldes, consejeros y concejales, se hicieran en 2 días, una de las grandes discusiones que hubo en el Congreso es que esa ojalá fuese una situación excepcional, ¿no es cierto? Porque se habían conjugado 4 elecciones muy masivas, porque recordemos que son muchas las candidaturas que se presentan cuando hay 4 elecciones y sobre todo con cargos colegiados. Alcaldes, concejales, gore y core, o sea, teníamos 4 cargos. Había uno que era una sábana como de más de 100 candidatos. Sí. Claro, y lo que nosotros proyectamos como servicio electoral es que en una elección de esa naturaleza las personas se iban a demorar entre 5 y 7 minutos en ejercer su derecho a voto. En una elección de un plebiscito o una elección de pocas candidaturas, las personas se demoran 2 minutos, entonces era más del doble del tiempo. Por tanto, como nuestra legislación define el número de electores que van por mesa, era imposible, ¿no es cierto?, hacer la elección en un solo día. Y creo que fue una excelente decisión porque fue una muy buena elección, con una alta participación, con mucha tranquilidad y con los resultados muy claros, y creo que se cumplió el objetivo que nosotros tenemos como servicio. Esperamos que las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2025 se hagan en un solo día, que se den las condiciones para eso, y vamos a estar trabajando como servicio, obviamente siempre en coordinación con todas las instituciones que esto lo requiere, para que podamos avanzar en esa línea. Pero como tú bien señalas, eso va a ir dependiendo de cómo se dé la planificación, porque siempre hay eventos que hemos podido sortear de excelente manera. Siempre el Servicio Electoral ha logrado organizar las elecciones a pesar de las situaciones de contexto que hemos tenido. Pamela, y pensando en el tema de las multas que hay que definir, pero mirando lo que pasó hacia las últimas elecciones que tuvimos de gobernadores y de todas las autoridades que nombramos, ¿se sabe cuántas multas se aplicaron, se cursaron a gente que no votó, considerando que era una votación obligatoria? Sí, muy buena pregunta, Connie. Todavía estamos en el proceso de la asignación de las multas, ¿ya? Las multas, el Servicio Electoral no es el organismo que da las sanciones y cobra las multas, ya eso lo hacen los juzgados de policía local de acuerdo a nuestra legislación. Lo que tiene que hacer el Servicio Electoral es informar quiénes son las personas que no han participado de la elección. Pero después los juzgados de policía local, que dependen, ¿no es cierto?, de los distintos gobiernos locales, desarrollan sus propios procesos y procedimientos. Entonces es un proceso que aún no está cerrado, por tanto no tenemos una estadística de poder conocer esa situación en específico. Pero sí lo que conocemos es que en las distintas elecciones con voto obligatorio ha habido alrededor de un 85% de participación electoral, incluso teniendo distintos rangos de multa en las distintas elecciones. Entonces creo que también ya hay un compromiso de la ciudadanía con el voto obligatorio de asistir con un alto porcentaje de votación. Ha ayudado a otras cosas, como por ejemplo el acercamiento de los locales de
votación a los domicilios electorales, lo que nosotros hemos llamado la georreferenciación de los locales de votación. Porque ahora la mayoría de nosotros tenemos los locales de votación muy cerca de nuestros domicilios electorales y eso ha facilitado que las personas también puedan participar del proceso electoral. Pamela Figueroa, presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Por supuesto que vamos a estar conversando muchísimo con el Servicio Electoral, dando la información y viendo qué pasa en este intenso año. Bueno, han sido varios años intensos para el CERVEL en todo caso. Pero el primero para Pamela Figueroa como presidenta del Consejo y además la primera mujer en presidir el Consejo Directivo del CERVEL. Así que mucha suerte y felicitaciones, Pamela. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Que esté muy bien. Un abrazo. Gracias.